Hay una razón por la que comenzamos en Lucas capítulo 1. Permítanme pedirles que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1 y voy a leer de los versículos 1 al 4. En la medida en que muchos se han comprometido a compilar una narración de las cosas que se han logrado entre nosotros, así como los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra nos los han entregado, también me pareció bien, después de haber seguido todas las cosas de cerca durante algún tiempo, pasó a escribir un relato ordenado, para ti, excelentísimo Teófilo, para que tengas certeza, sobre las cosas que se te han enseñado. Esta es la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, y te agradecemos que hayas confiado. C.S. tu hijo Lucas para que escriba un relato ordenado del Evangelio de Jesucristo, para que podamos tener certeza sobre todas las cosas que se nos han enseñado. Y te pido, Señor, que uses este tiempo para atraer nuestros corazones más profundamente a Jesús. ¿Quién nos cambia de adentro hacia afuera? ¿Quién nos da una nueva vida? ¿Quién nos da nuevos corazones? Y te rogamos, Señor, que engrandezcas tu nombre en medio de nosotros. Ayúdanos a superar todas las barreras del idioma y los desafíos de comunicación que podríamos enfrentar hoy para que nos mostremos gracia unos a otros. El sobrino te daría gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Esta mañana continuamos con el Evangelio de Lucas, que es el mensaje final del Evangelio de Lucas. Vamos a ver Lucas capítulo 24 hoy. Hemos pasado 36 semanas juntos en este libro. Lo comenzamos la primera semana de Adviento y 2024. Eso parece haber pasado toda una vida. Parece que fue hace mucho tiempo, pero hemos estado avanzando fielmente a través de esta palabra juntos. Como cuerpo de Cristo y yo hemos sido profundamente impactados por él. Me encanta estudiar la palabra de Dios. Me encanta aprender de la palabra de Dios y me encanta predicar a través del Evangelio de Lucas. Ha sido increíble. También estoy un poco listo para pasar a otra cosa. Así que en las próximas 2 semanas, vamos a comenzar una nueva serie el próximo domingo. El pastor Eli predicará y estaremos en una serie llamada Picos y Valles. Y es una serie que será, básicamente vamos a desempacar un salmo de las Escrituras. Y los salmos son asombrosos en el sentido de que están escritos. Los picos más altos de las montañas hasta las profundidades de los valles. Esa es la vida de un creyente. Hay momentos en que las cosas van muy bien, y que todo parece estar encajando en su lugar. Y las cosas parecen ir realmente bien. Y luego hay momentos, cuando estamos luchando. Sombra de muerte. Estamos en el pozo del valle. Y los salmos nos guían a través de los flujos y reflujos de la vida cristiana y lo que amo de la canción, es que siempre nos dirige al Señor, nos remite a Jesús. Y eso lo tenemos en Cristo. Y eso nos llevará a través de eso. Pasaremos unas 4 semanas en el Evangelio o en los libros de Sal. Veremos un par de salmos durante 4 semanas. Y luego vamos a hacer otra serie corta sobre la oración. Y vamos a aprender un poco más profundamente lo que es la oración, pero como iglesia, vamos a orar juntos. Y luego vamos a orar en nuestras comunidades. Y por eso quiero animar a nuestra iglesia durante todo el mes de septiembre a caminar en oración en nuestros vecindarios. A reservar media hora y caminar por su cuadra o caminar por su edificio de apartamentos y cubrir nuestra ciudad y comunidades en oración. Así que aprenderás más sobre eso en las próximas semanas. Estoy emocionado de tener al pastor Teo con nosotros en un par de semanas. También va a predicar a través de un salmo. Simplemente se unirá a nuestra serie que viene el 16 y el 17. Así que reserve ese tiempo y únase a nosotros, especialmente ese sábado a la 1:30 para AQ y una sesión.
Y luego también predicará nuestros servicios en inglés y español el domingo y simplemente orará por nuestra iglesia mientras nos preparamos para ese momento. Estoy emocionado por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y emocionado por esta temporada de Harahar. Puede que no te des cuenta, pero este es mi primer aniversario hoy. Predicando en Crossroads y este domingo hace un año fue mi primer domingo en el púlpito. Y siento que el tiempo vuela cuando te diviertes. Y he visto a Dios hacer muchas cosas locas y cosas increíbles, cosas maravillosas. Y parece difícil creer que ya ha pasado un año aquí, y estoy agradecido de estar aquí y agradecido. Para la próxima temporada, entonces. Y con eso, veamos Lucas capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Resurrección milagrosa de Jesucristo que prueba que Jesús hace todo lo que dice que hará y a través de su aparición a las mujeres en la tumba, a través de su encuentro con los discípulos en el camino a Emaús, a través de su comisión de sus discípulos. Vamos a ver hoy la esperanza y el poder transformador de la resurrección y la vida de los creyentes, seguidores de Jesús si no fuera por la resurrección. Si no fuera por la aparición de Jesús a sus discípulos y a cientos de otras personas. Desde el momento en que resucitó hasta el momento en que ascendió a la diestra de Dios, no habría iglesia, no habría evangelio, no habría seguido adelante. Los discípulos habrían regresado a sus trabajos diarios. Habrían vuelto a su antigua forma de vida. Los fariseos lo habrían hecho. Se dedicaron a sus asuntos religiosos santurrones. Hoy no habría iglesia. Pero eso no es lo que sucedió. Eso no es lo que sucedió. ¿Y los discípulos? Su encuentro posterior a la resurrección con el Hijo de Dios resucitado envalentonó su fe de tal manera que estuvieron dispuestos a morir para compartir las buenas nuevas de la resurrección de Jesús y la salvación que solo Él ofrece a aquellos que se arrepienten y creen. Y si podemos sacar algo del mensaje de hoy, es esto, es la resurrección de Jesús lo que nos capacita para vivir, con valentía por Él y para compartir la esperanza del Evangelio con un mundo herido. Y vivimos en un mundo herido. ¿Lo ves a tu alrededor? Para la lectura de las Escrituras de hoy, miramos hacia atrás en Lucas capítulo 1. El comienzo mismo del Evangelio, porque quería que recordáramos por qué nos hemos estado moviendo a través de este libro versículo por versículo. Lucas está escribiendo como meticuloso, está escribiendo como historiador. Casi como lo haría un reportero de investigación cuyo trabajo es recopilar todos los hechos y el conocimiento de primera mano, con el fin de presentar una evaluación justa y precisa de la historia, para generar confianza y certeza, y la obra de Dios el Padre a través de Dios el Hijo, en el poder de Dios el Espíritu Santo. Lo segundo que está haciendo es escribir para compartir la continuidad. La entre las promesas de Dios que fueron dadas a Israel. Esas serían las profecías del Antiguo Testamento, y luego su cumplimiento en Jesucristo. El Mesías y su pueblo, el cuerpo de Cristo. Así que está conectando los puntos tanto para judíos como para gentiles, para que la gente pueda tener confianza y la verdad detrás del movimiento del camino. Históricamente, los seguidores de Jesús no se llamaban cristianos. Se les llamaba gente del camino porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, ¿qué Jesús? Lo que Lucas está haciendo es generar confianza al demostrar que el cristianismo es una fe bíblica. Lo que demuestra que Jesús ha cumplido todas las profecías de oro y una fe histórica, porque está arraigada y confirmada a través de relatos de testigos oculares. Todo el Evangelio trata sobre el cumplimiento de Dios de su plan y los humanos que lo ven hacerlo. Si miras hacia atrás a Lucas capítulo 1 versículo 2, mira,
Lucas se refiere específicamente a aquellos que fueron testigos oculares y ministros de la palabra, así que estos no son de segunda mano o relatos de tercera mano de lo que ha sucedido y la vida de Jesús en el tribunal de justicia. Fui testigo del relato o fui testigo de que el testimonio es admisible y confiable. Se puede confiar en él, y algunos eruditos sugieren que Lucas y su secuela, que es el libro de los Hechos, ambos son uno, son tanto una historia como dos volúmenes. Lucas y Hechos. Y fueron escritos posiblemente como un informe legal en defensa del apóstol Pablo, quien estuvo en prisión numerosas veces a lo largo de su ministerio. Lo que significa que lo que está haciendo es arraigar su relato del Evangelio y la evidencia, no la imaginación. En otras palabras, esta es una buena noticia, no son noticias falsas. Es confiable, es digno de confianza, y lo fue. Construya un relato de testigos oculares, de lo que Jesús ha hecho. Veamos juntos Lucas capítulo 24, versículo 1 y avanzaremos a través de este texto. Pero el primer día de la semana, al amanecer, fueron al sepulcro y tomaron las especias aromáticas que tenían preparado, y encontraron la piedra removida de la tumba. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejos por esto, sostenemos a dos hombres parados junto a ellos y ropa deslumbrante, y cómo se asustaron e inclinaron sus rostros. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pero ha aumentado. Acuérdate de que te dije cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y resucitar al tercer día, y luego recordaron sus palabras y volviendo de la 2, dijeron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora eran María Magdalena y Juana, y María, la madre de Santiago, y las otras mujeres, con ellos que dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero estas palabras les parecen un cuento ocioso, y no les creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, inclinándose y mirando dentro, vio la ropa de lino por sí sola y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Así que este es el primer día de la semana. Cada uno de los evangelios comunica que Jesús resucitó de la tumba un domingo. Es por eso que los cristianos suelen reunirse los domingos. Por eso que el sábado se movería del sábado al domingo para los cristianos. Porque Jesús resucitó un domingo. Así que los cristianos, la gente del camino, decidieron adorar a Jesús el día en que resucitó de la tumba. También cuando Pentecostés sucedió y el Espíritu Santo de Dios envió al Espíritu Santo para morar y a su pueblo. Eso también sucedió un domingo. Y por eso los cristianos comenzaron a reunirse los domingos. No hay ningún mandato en las Escrituras que diga que tenemos que reunirnos específicamente el domingo. Flexibilidad. Se nos llama y se nos ordena que nos reunamos regularmente. Es por eso que nos reunimos como iglesia, y es bueno para nosotros estar juntos cada semana. Necesitamos comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Ahora bien, estas preciosas mujeres llegaron temprano a las tumbas, especias en la mano, y estaban listos para los preparativos finales del cuerpo de Jesús para el entierro. Querían honrar a su Señor Jesús, y realmente no sé cómo esperaban hacer rodar esta enorme y pesada piedra. Pero estaban comprometidos y decididos a terminar el entierro de su Señor Jesús. Y luego llegaron y se encontraron con algunos hombres y ropas deslumbrantes más adelante en Lucas capítulo versículo 23. Comparte que estos hombres son ángeles del Señor. Y obtenemos una indicación de esto basada en la respuesta de las mujeres que están en la tumba. Como todos los demás en las Escrituras que ven a un ángel del Señor, estaban aterrorizados, y se inclinaron hasta el suelo. Piensa por un momento en cómo esta es la respuesta a una criatura celestial. De la magnífica y la gloria es esta criatura celestial. Pero piensa en cuanto más significativo, cuanto más glorioso, cuanto más majestuoso es el Creador celestial.
Y algún día estaremos cara a cara con nuestro Creador celestial, y su gloria superará a cualquier criatura celestial, infinitamente más glorioso. También hay que saber que el hecho de que las mujeres fueran las primeras en llegar a la tumba, y el primero en hablar de la resurrección de Jesús es un gran problema. Y honestamente, predica volumen a la legitimidad de la resurrección. En los días de Jesús, las mujeres a menudo eran vistas como propiedad. No fueron vistos al mismo nivel que los hombres. No podían dar testimonio en la corte. Fueron vistos como emocionalmente volátiles. Fueron vistos como histéricos, como intelectualmente poco confiables. Así que su palabra no fue valorada en esta cultura. Entonces, si realmente quisieras engañar al mundo para perpetuar un movimiento falso o una religión, no habrían comenzado con las mujeres, habrían enviado a un hombre, porque su testimonio lo habría hecho. Y ves esto y las acciones de los 11 discípulos porque pensaron que era un cuento de hadas. Pensaron que estas mujeres habían perdido la cabeza. Fue solo Pedro quien tuvo la curiosidad suficiente, que fue corriendo al sepulcro y lo encontró vacío, que determinaron que lo que dijeron estas mujeres era cierto. Jesús ha resucitado de lo grande. Ahora, en los próximos versículos, un par de discípulos caminan por el camino hacia un pueblo de Emaús. Emaús era un pueblo, creo que a unas 7 u 8 millas de Jerusalén. Y estaban hablando de todo lo que había sucedido en los últimos días mientras caminaban por este camino. Y entonces aparece Jesús y se une a ellos en su viaje, pero dice que sus ojos no lo reconocieron. Ahora, no sé cómo sucede todo eso, pero hay un milagro que sucede. Y Jesús comienza a hablar con ellos, y él pregunta de qué están hablando. Y su respuesta es un poco divertida porque está actuando como si no supiera de lo que están hablando. Y él dice, ¿de qué estás hablando? Y ellos dicen, hermano, ¿cómo? ¿No es así? ¿Escuchaste lo que sucedió? ¿Eres como vivir debajo de una roca? ¿No has oído hablar de Jesús? ¿No has oído hablar del profeta Jesús? Y creo que Jesús tiene un poco de sentido del humor porque le sigue el juego. Y dice, ¿de qué cosas estás hablando? Y así respondieron como Jesús de Nazaret. Él es un profeta que hace milagros. Predica poderosamente. Él es el que dice perdonar los pecados. Fue condenado por los fariseos y fue asesinado. Realmente pensamos que este tipo era el tipo para redimir a Israel, pero luego fue asesinado. Pero luego nuestras hermanas se fueron para terminar el entierro esta mañana y Jesús no estaba allí, se había ido. Esto es lo que Jesús dice en respuesta en el versículo 25. Y él les dijo, insensatos, ahora bien, Jesús es un extraño para ellos. Así que es un extraño y está diciendo que ustedes son tontos. Tontos y lentos para creer que se hablaban todos los beneficios. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Al principio, con Moisés y todos los profetas, los interpretó. Todas las escrituras, las cosas concernientes a él. Así que se acercaron a la aldea a la que se dirigían. Actuó como si fueras a seguir adelante, yendo más allá, pero le instaron fuertemente diciéndole que se quedara con nosotros. Quédate con nosotros para esta noche. El día ya está muy avanzado. Así que entró para quedarse con ellos y, cuando estaba a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y sus ojos se abrieron y lo reconocieron, y luego desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro, si no, nuestros corazones arden dentro de nosotros mientras nos habla en el camino. Creo que es por eso que lo invitaron a entrar, porque era una voz familiar. Era una voz familiar del pastor, pero no podían identificarla. Simplemente, había algo en este tipo que los atraía porque era el Señor Jesús. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras caminaba hacia nosotros? Nos hablaba en el camino,
mientras nos abría el guión de las Escrituras, y se levantaron en aquella misma hora y regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos, diciendo, verdaderamente ha resucitado el Señor. Y se le ha aparecido a Simón. Pero cuando contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo conocían en el descanso de pan, ahora es increíble para mí. Qué rápido podemos olvidar a Jesús. Es sorprendente para mí lo rápido que es. Podemos olvidar el Evangelio y todo lo que significa para nosotros. Pasaron 3 años. En el polvo de Jesús, caminando detrás de él, siguiéndole como su rabino. Él les está predicando las Escrituras y las profecías concernientes al Mesías. Se está asegurando de que entiendan que va a ser crucificado. Es algo que tiene que suceder para que la redención y la salvación tengan lugar. Sin embargo, cuando todas las cosas que Jesús dijo que sucederían, suceden, fueron por la mañana y se escondieron. Cuando deberían haber estado adorando y esperando. Rápidamente se han olvidado de Jesús. Que Él es quien dice ser, y que hará todo lo que dice que hará, y están desanimados. Mira el versículo 17. Dice que lo fueron. Dijeron que todavía se veían tristes. Estaban desanimados. 1. Dicho de esta manera, dice que estos hombres conocen el hecho del Evangelio, pero no conocen la cara del Evangelio. Aquí está el trato. Su problema no es que no sepan las cosas que necesitan saber. Es que no creen todas las cosas que necesitan creer. No creen en el Evangelio. Han olvidado el Evangelio. Y esta no es solo su lucha. Esta es nuestra lucha también. Hemos escuchado estas cosas durante años. Incluso les creemos. Y luego hay momentos en nuestra vida en los que nos encontramos con una situación difícil. Y nos movemos hacia tratar de arreglar las cosas en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas. Y nuestro último recurso es ir al Dios de la fuerza y el poder. ¿Cuántas veces nos encontramos revolcándonos en el pecado? Sufrimiento y vergüenza. Y tratamos de hacer todas estas cosas para santificarnos, para expiar nuestro propio pecado. Cuando podríamos ir directamente a Jesús, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y creer en Él para el perdón y la salvación. ¿Cuántas veces nos encontramos luchando? Y esperamos hasta el paso 10, para orar. Cuando la oración debería haber sido el primer paso. Lo olvidamos. Rápidamente. ¿Quién? Es Jesús y todo lo que ha hecho. Hay personas que se sientan en santuarios y catedrales. Y gimnasios e iglesias subterráneas. Iglesias en casa. Donde quiera que se reúna el pueblo de Dios. Y conocen la historia. Lo necesario para salvar la fe carece de una cosa. Es creencia. Ve con tu mente, pero crees con tu corazón. Eso es bíblico. Romanos capítulo 10, ver. 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón, uno cree y está justificado, y con el ratón, uno confiesa y se salva. Con tu mente, pero crees, con tu corazón. Ahora, esto no significa que nunca luches con la duda, no significa que nunca luches con el miedo o la ansiedad. O que nunca luches con la pecaminosidad o que no cumplas con el estándar de perfección de Dios, pero sí significa que hay una búsqueda activa del conocimiento.
Una confianza de proclamación de confesión con nuestro Señor Jesucristo. Es una nota al margen, por eso el bautismo es muy importante. Por las personas que tienen fe en Jesús. El bautismo es una proclamación externa de transformación interna. Así que la vieja vida de pecado y muerte se ha ido, y la nueva vida de unión con Cristo ha comenzado. Entonces, si eres un seguidor de Jesús y nunca has sido bautizado, necesitas bautizarte. Solía ir a la iglesia en él y mi pastor decía que un cristiano que nunca había sido bautizado es un oxímoron. Eso significa que es una contradicción, no tiene sentido. Un cristiano es aquel que profesa fe y lealtad en Cristo Jesús, por lo que es una contradicción. Tener fe en Cristo, pero negarse a cumplir la ordenanza y el mandamiento del bautismo. Esta es su proclamación pública de fe en Cristo. Si te pagan, bautizado. Es muy simple elegir ese proceso. Y si nunca te has bautizado, no importa la edad que tengas o cuando te hayas convertido en cristiano, siempre y cuando seas un seguidor de Jesús, debes bautizarte. Y si nunca has sido bautizado, y quieres ser bautizado, entonces habla conmigo después de la iglesia hoy. Podemos configurar eso, pero personas de fe deben ser bautizados en el momento en que la vida entrega su vida a Cristo. Y, en última instancia, no es el bautismo lo que nos salva de todos modos. Es una respuesta a nuestra salvación cuando confesamos que Jesús es el Señor, y creemos en el Evangelio de Jesucristo. Y como sabemos lo fácil que es olvidar, debemos mantenernos estrechamente conectados con Jesús, a través de su palabra. Es por eso que mantenemos su palabra con tan alta reverencia. Es por eso que nosotros valore la predicación expositiva porque todo lo que necesitamos se encuentra aquí en este libro. Tú no. No necesitas mis opiniones, o quien quiera que esté en este púlpito. No necesitas sus opiniones, necesitas la palabra, necesitas la opinión de Dios. Y por lo tanto, debemos mantenernos estrechamente conectados con Jesús a través de su palabra, a través de nuestra comunidad, juntos como hermanos y hermanas en Cristo, porque necesitamos que cada uno señale de regreso a Jesús. Necesitamos que se nos señale de nuevo a la voz familiar del pastor, porque lo vamos a olvidar, y vamos a salir de la carretera. Y nos necesitamos mutuamente para punto uno otro de vuelta. Jesús. Versículo 36. Mientras hablaban de estas cosas, Jesús, él mismo estaba entre ellos. Y les dijo, Él esté. Pero estaban asustados y creyeron ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgieron dudas en vuestro corazón? ¿Ves mis manos? ¿Ves mis pies? Que soy yo mismo, tócame y verás. Su espíritu no tiene huesos de interrogación, como ves que tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Y mientras ellos aún no creían de alegría y se maravillaban, les dijo, teniendo aquí algo de comer. Es básicamente como decir que estaban tan alegres y asombrados, que era demasiado bueno para ser verdad que Jesús estaba parado frente a ellos. Estaban asombrados por eso, y pensaron que era imposible. Versículo 42. Le dieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó, y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que todo lo que se escribe sobre mí en los legisladores, y los profetas y los salmos debe cumplirse. Abrieron sus mentes a esto para comprender que las escrituras lo subrayan. Versículo 45. Es el Espíritu de Dios el que abre nuestras mentes para aprender de las escrituras. Necesitamos el Espíritu Santo. Y él dijo, y así está escrito que el Señor ha de padecer, y al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y que el arrepentimiento para el perdón de los pecados sería proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
Ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quédate en la ciudad hasta que seas revestido de poder de lo alto. Y los llevó hasta Betania, un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén, y levantando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y lo adoraron. Y regresó a Jerusalén con gran alegría. Y estamos continuamente en el templo. Dios. En este punto, parece que la forma en que Lucas escribió esto es que todo esto sucedió en el mismo día, pero la realidad ¿es eso entre la resurrección de Jesús y su ascensión a la diestra de Dios el Padre? ¿Hay un periodo de 40 días? Donde estaba Jesús entre la gente de la tierra. Muchos relatos de testigos oculares vieron a Jesús cara a cara. Si lees el Evangelio o el libro de los Hechos, verás que él explica esto un poco más claramente en los primeros versículos de ese libro. Por eso es importante que cuando tomamos un versículo de las Escrituras o un pasaje de las Escrituras para entender lo que dice este pasaje, necesitamos saber qué dice el pasaje anterior y si es posible, necesitamos saber qué dice el pasaje que le sigue. Entonces, en el Evangelio de Lucas, estamos aquí al final de Lucas. Podemos ver lo que sucedió antes. Podemos mirar hacia atrás al capítulo 23 de Lucas que vimos la semana pasada. Y recordamos la semana pasada. Y luego sabemos que el Godó o el libro de los Hechos es la secuela del Evangelio de Lucas. Así que podemos mirar al comienzo del libro de Hechos y aprender cuál es el contexto de lo que está sucediendo en este versículo en particular. Y vemos que ha habido 40 días en los que Dios ha estado morando en la tierra. Y ahora nos da un poco más de detalles. Así que Jesús está allí, y les muestra sus manos y sus pies. Y esto hace dos cosas por sus discípulos. Dos cosas. Muestra a sus discípulos que Jesús no es un fantasma, no es una alucinación, no es una IA. Hologramas. Él es Jesús en la carne. Tiene piel, huesos y sangre. Está en forma corporal. En otras palabras, el tipo es real. Es real. Lo segundo que hace por los discípulos. Hace que su fe se dispare. Hace que su fe se dispare. Ahora tienen una fe inquebrantable. No hay nada que encontrarán que les quitará la fe. No creo que los seguidores de Jesús tengan fe ciega. El hecho de que no hayamos visto el cuerpo resucitado físicamente de Jesucristo no significa que tengamos fe ciega. Lo he dicho antes que no tengo una fe ciega porque he visto la palabra de Dios. Su palabra y yo hemos visto la obra de Dios. Me he encontrado con milagros del cielo. He tenido encuentros espirituales con el Espíritu Santo. Encuentros milagrosos con el Espíritu Santo. He tenido encuentros milagrosos con la curación. He tenido encuentros con el perdón que no creía posibles. He tenido encuentros con la gracia sobrenatural e inigualable de Dios. Conozco la presencia de Dios. Conozco las promesas de Dios y conozco la fidelidad de Dios. Conozco la obra de Dios y tengo todo lo que necesito para una fe inquebrantable. El apóstol Pablo registra en su Evangelio detalles sobre el discípulo Tomás, y dice en sus escrituras: los otros discípulos le contaban a Tomás acerca de Jesús y de su aparición a ellos, y todas las cosas que habían visto y presenciado, y Tomás rechaza rotundamente la resurrección. Dice que a menos que vea sus manos, la marca de las uñas, y tocar las cicatrices de sus manos y su costado, nunca lo creeré.
Y unos días después, Jesús se le aparece a Tomás. Y creo que este es él, que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. Lucas solo incluye algunos detalles diferentes que no menciona que Tomás es parte de esa conversación cuando Jesús extiende sus manos y sus pies y dice, tócame. Sepa que no soy real. No soy J, no soy A, sepa que no soy un fantasma. Soy real en carne y hueso. Y Jesús le dice a Tomás en Juan capítulo 20 versículo 27 dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y extiende tu mano y colócala en mi costado. No dejéis de creer, sino creed. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Así que lo adora como su Señor y su Salvador, como su Dios. Jesús le dijo, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto y han creído. Esa es la historia del pueblo de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para tener una fe inquebrantable. No necesitamos tocar las cicatrices en las manos y los pies de Jesús. Hemos visto la palabra de Dios y hemos visto la obra de Dios. Y es por eso que el Evangelio continúa, para seguir adelante, porque generación tras generación, las personas han sido testigos del poder de la gloria de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Así es como se ve el poder vivo y de resurrección. Estamos de pie. Sobre la fe inquebrantable de esos 11 discípulos. Pero, ¿entiendes lo significativo que es eso? La iglesia creció muy rápido. En el siglo I, debido a esos 11 discípulos con fe inquebrantable, y estamos en ese camino. ¿Ese legado? Es decir, significativo y milagroso. Lucas dice que Jesús los bendice cuando se va. Él está ascendiendo a la diestra de su Padre. Y esta bendición no es un pronunciamiento de riqueza y prosperidad. No es una bendición cerrar su tiempo juntos. Es más una palabra de consagración. Es una palabra de consagración. Y entonces levanta sus manos sobre ellos. Los cubre con su amor y oración intercesora, y los aparta para la obra de difundir el Evangelio por todo el mundo. Esto se alinea con lo que escribe Mateo, lo llamamos la Gran Comisión, y Matthew Scribe. Capítulo 28. Versículo 19 dice, Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la bendición del pueblo de Dios. Has sido consagrado. Prepárate duro, por la obra del Evangelio. Si estamos en una posición única en Ann Arbor para llevar el Evangelio a las naciones, ¿tienes un testimonio? ¿Tienes dones? Eso se puede usar para señalar a otras personas a Jesucristo. Hemos pasado las últimas 36 semanas avanzando a través del Evangelio de Lucas porque necesitamos una fe inquebrantable para llevar el Evangelio a la nación. Necesitamos conocer a Jesús en el nivel más íntimo porque Él nos cambia. Él cambia nuestros corazones. Él nos da un corazón nuevo. Y necesitamos que Jesús traiga continuamente renovación a nuestros corazones, renovación a nuestras mentes. Para que pueda continuar trayendo renovación a nuestras iglesias, a nuestros hogares, a nuestros vecindarios, a nuestros lugares de trabajo, a nuestra ciudad. ¿Dónde está ese código? Déjame darte 3 cosas a considerar. Cuando se trata de vivir en el poder de la resurrección, lo primero es llevar tus dudas a Dios. Trae tus dudas. Cuando Jesús fue crucificado y puesto en la tumba,
Nadie creía ni parecía recordar que Jesús iba a salir de esa tumba. Pero aquí está la cosa. Las dudas de Jesús, la gente de sus discípulos asustaron a Jesús. Él no salió de esa tumba y encontró a sus discípulos preocupados y luchando y luego eligió a 12 nuevos discípulos. Envió a los 11 discípulos y a todos los que lo seguían. Estamos llamados a vivir vidas transformadas por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que nos capacita a través de la duda y el miedo para vivir con valentía y valentía para la gloria de Jesús y el bien de nuestras comunidades. Es el mismo Espíritu Santo que pone fe en aquellos que aún no han creído en el Evangelio de Jesucristo. Este es el poder de la resurrección. Tiene el poder de sacar a la gente del abismo del infierno. Una segunda cosa es que nosotros debe caminar de cerca con Jesús. Cuando caminamos cerca de Jesús, transformó nuestra comprensión de su palabra y nuestras acciones. Él nos cambia de adentro hacia afuera. La realidad es que esta casa no es una casa de personas perfectas. Esta es una casa de hipócritas, adúlteros, calumniadores, ladrones, fornicadores, pecadores hasta el enésimo grado. Personas que necesitan desesperadamente a Jesús. Así que seamos personas que reconozcan que ninguno de nosotros es perfecto, que todos estamos por debajo del estándar perfecto de Dios, que nos necesitamos unos a otros, y necesitamos atornillarnos unos a otros hacia la santidad. Ahora podemos señalarnos unos a otros el Evangelio de Jesucristo. Recuerda que hay gracia sobre gracia que no puedes vencer. La gracia de Dios allí es gracia, para ti. Somos mejores no solo better together. Juntos, somos lo mejor juntos como familia de fe. Y este otoño, estamos trabajando en formas de ayudar a conectar mejor nuestra iglesia con las personas para los próximos pasos hacia Jesús a través del discipulado, servicio, las ofrendas, la comunidad. Porque necesitamos a Jesús y nos necesitamos unos a otros. No podemos hacer esto solos. No estamos hechos para hacer esto solos. Si lo intentamos, nos quemaremos y fracasaremos. La tercera cosa es que entregamos todo a Jesús. Ahora esto es para el santo que ha estado siguiendo a Jesús durante toda su vida. 65 años. 75 años, 85 años. Todos los días nos entregamos a Jesús. Entregamos nuestro tiempo. Entregamos nuestro talento. Entregamos nuestros recursos. Cada aspecto de nuestra vida, estamos llamados a entregarlo a Jesús. Pero si aún no eres un seguidor de Jesús, o el mensaje en la esperanza del Evangelio es nuevo para ti, entonces necesitas saber que la resurrección de Jesucristo es un evento histórico. Y significa la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Y prueba que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La resurrección une la promesa de una nueva vida y la esperanza final de la vida eterna que se encuentra en toda la Biblia. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que Él, Hijo y todo aquel que cree en Él, pero ten vida eterna. Continúa diciendo en el versículo 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo por medio de él. La realidad es que ya te has condenado a ti mismo. Jesús no necesitaba condenarte. Te condenaste a ti mismo en tu pecaminosidad. Pero Jesús había venido para liberarte. Esta es tu invitación. Eso independientemente de tus dudas. ¿Y tu miedo? Estás invitado a entregar tu vida a Jesús arrepintiéndote de tu pecado. Creer que Dios lo resucitó de entre los muertos.
Esa es nuestra respuesta. No necesito hacer un llamado al altar. No necesito pedirte que reces una oración o que te guíes a través de una oración. Te arrepientes y crees. Y Dios hará todo lo que sea necesario. Tú al siguiente paso. De mi aliento para ti. Es rendirse por completo a Jesús y dar el siguiente paso. Arrepentíos y creed. El Hijo de Dios resucitado fue enviado para traer vida eterna con Cristo. Y si rezas eso, Dios te salvará al 100%. Ora. Iglesia que me anima mucho. ¿Qué está sucediendo entre nosotros? Están comenzando a llegar historias sobre cómo Dios está salvando a las personas. Me has escuchado hablar varias veces sobre unos. Unos son personas en nuestra vida que queremos desesperadamente conocer a Jesús. Y entonces, como nuestro equipo, como nuestro liderazgo está unido, hablamos de unos. Estas son personas que los dos que estamos orando intencionalmente por él para que conocieran el Evangelio de Jesucristo. Y Dios está salvando a la gente, a través de las oraciones de los santos. Nos está dando oportunidades para hablar la verdad y hablar de la vida con la esperanza del Evangelio a las personas. Y necesitas saber que esa es una palabra que Dios está haciendo entre nosotros. La semana pasada tuvimos la reunión familiar entre los servicios y hubo algunas personas que compartieron algunas cosas que estaban sucediendo y hay más historias que no puedo. Espero que podamos compartir más y más a medida que pasa el tiempo, pero solo historias de personas que lo son. ¿Están desarrollando la fe en Jesús allí? ¿Dios está cambiando sus vidas y Él les está dando esperanza? Necesitamos ser personas. Nunca dejes de orar. Incluso para la persona que creemos que es una causa completamente perdida. La resurrección de Jesucristo. Envalentona nuestra fe de tal manera. ¿No debería ayudarnos a ver que no hay nada que pueda interponerse en el camino del poder de Dios? Entonces, si escuchas algo hoy, es saber que la resurrección de Cristo alimenta nuestra alma, nuestros corazones y nuestras mentes con una fe inquebrantable en eso. Eso puede oponerse a cualquiera. Así que seamos un pueblo que viva el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Le damos gracias por la esperanza que tenemos en su Escritura. Te damos las gracias por tu Hijo, Luke. Que fielmente reunimos este relato del Evangelio para que podamos estar seguros de las cosas que se nos han enseñado, para que podamos tener confianza en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para que podamos tener confianza en llevar el Evangelio a las naciones. Y Señor, oramos para que nos empoderes con tu Espíritu Santo de una manera tan significativa y sobrenatural que desates el Evangelio en nuestra comunidad. Que ayudes a más y más personas a volverse a Jesús en fe. Señor, hay tantas personas heridas y quebrantadas entre nosotros. Necesitan a Jesús más que nada, y sabemos que puedes. Muévete con poder y en gloria, así que te lo presentamos. Eso, confiamos en que hará el trabajo que determina.